que abran su corazón con alguna otra. Es normal que haya mujeres que prefieran aconsejarse con alguien más. Es normal que unas personas quieran ir a un grupo o a otro. Pues cuando ellas vienen, no abren su corazón, no ponen el corazón en las manos y nosotras podemos hacer varias cosas con ese corazón. Nosotros podemos dejarlo caer y romperse como una porcelana o un cristal. Nosotras podemos pisotearlo. Nosotros podemos hacer como un papel y estrujarlo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todos nosotros, desde que somos niños, abrimos nuestro corazón, contamos nuestras cosas. ¿Y qué sucede? Que a los 7 años ya nosotros aprendemos por experiencia si lo abrimos y a quién le contamos nuestras cosas. Y vemos que hay muchas mujeres con mucho temor de ir a consejería, con mucho temor de hablar con una hermana, de mucho temor de compartir. ¿Por qué? Porque nosotros realmente tratamos su corazón mal. Pero, hermanas, lo que está haciendo Pablo es que está abriendo y compartiéndonos abriendo su corazón, dándonos ejemplo. Y entonces cuando yo abro su corazón, ¿qué yo voy a hacer con eso? Yo la voy a llevar al Señor Jesucristo. Yo la voy a llevar a la palabra de Dios. Yo la voy a llevar al Evangelio. Yo la voy a llevar a la cruz. Es lo que yo voy a hacer. Yo la voy a discipular si es cristiana. Y si no es cristiana, la voy a evangelizar. Es lo que hacemos. Debes mostrar, hermana, si tú quieres ser una consejera bíblica, tú tienes que ser una mujer confidencial. Tú tienes que ser una mujer segura, tú tienes que ser una mujer prudente, tienes que ser una mujer accesible y aprender a interpretar, a identificar los murmullos de su corazón. Murmullos son emociones que ella se está compartiendo. Cuando ella habla, nosotros todos cuando hablamos compartimos emociones. Y lo otro que tenemos que aprender, que se aprende, es hacer preguntas. Saber entender cuando alguien te abre la puerta de tu corazón. Muy bien, entonces vamos a hacer esto en algunos puntos. Como yo le dije a Crisia, no sé hasta dónde lleguemos, porque no quiero ser muy larga, pero voy a avanzar. Hay cosas que no la voy a tratar, pero la voy a mencionar. Primeramente vamos a hablar qué es aconsejar bíblicamente, quién debe ser la persona que aconseja, cómo debe ser ella, su carácter, a quién se aconseja. Vamos a hablar dónde aconsejamos nosotras, vamos a hablar los aspectos y preparación, que son cosas técnicas, y vamos a ver cómo hacer preguntas, cómo yo aprendo a hacer preguntas. Y vamos a tratar también de los recursos y el proceso de la consejería. Yo voy a tratar de ser un poco rápida porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar el primer punto. ¿Qué es aconsejar bíblicamente? ¿Qué es aconsejar bíblicamente? Y aunque yo compartí al principio, yo voy a empezar diciendo que aconsejar bíblicamente es llevar los enfermos espirituales al médico Jehová Rafa divino que puede sanar con el bálsamo de Galat y hacer lo que yo no puedo hacer. El consejero no es Jesucristo, el consejero no es un cura, un sacerdote, el pastor no es que sana, es Dios. Entonces, nosotros tenemos en Marcos 2, los versículos 4 y 5, un ejemplo claro de quiénes somos nosotros. Ustedes conocen la historia, el Señor Jesucristo estaba en una casa enseñando la palabra. La casa estaba atiborrada de personas, no podía entrar nadie absolutamente. Y entonces había un señor que estaba paralítico. Esa persona no podía asistir a la reunión. Él sabía que Jesús podía curar, él quería, pero no sabía tampoco. Pues déjenme decir, él tenía 4 amigos que lo amaban, que amaban su alma. Y esas personas estuvieron tan dispuestas a tomar riesgos que subieron al paralítico en una camilla, rompieron el techo de una casa, no le importaron los costos ni los cálculos, y bajaron la camilla delante de Cristo en medio del Señor Jesucristo. Fíjense esto, lo importante, si ustedes leen ese texto, dice que al ver Jesús, la fe de ellos, no del paralítico, la fe de los 4 que rompieron el techo,
bajaron la camilla y buscaron a Cristo. Eso somos nosotras, hermanas. Si tú eres una consejera y quieres ser consejera bíblica, esto es lo que nosotros somos. Nosotros amamos y llevamos a ese enfermo espiritual y emocional y lo ponemos a los pies de Cristo. Eso es lo que nosotros somos. Necesitamos ser humildes y enseñables. Nosotros tenemos que tener pasión por Dios. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos, amamos, necesitamos gracia para con nuestro aconsejado. Él no es peor que yo porque tenga un problema ni porque tenga una necesidad. Nosotros tenemos que mencionar el evangelio. Nosotros tenemos que aconsejar la palabra. Tenemos que ser afectuosas y servir con empatía. Hermanas, el que viene a consejería, el que quiere consejo está asustado de ser rechazado, de que su corazón sea roto, que su corazón sea mal manejado. Todas nosotras debemos estar seguras de comunicar la esperanza. Yo no puedo decirle a esa persona, ay, pero tu problema está difícil. Déjame decirte que ahí tú sí te embromaste porque no hay quien te ayude. Su caso está, no, yo tengo que, hay esperanza. Nosotros queremos un Dios que cambia, un Dios que salva, en un Dios poderoso, un Dios que transforma. Nosotros creemos en el Dios que restaura. Por eso nosotros comunicamos esperanza. Como dice Romanos 15:4. Hermanos, toda la escritura, hermanas, es para nuestra enseñanza. Para que por medio del consuelo, oigan bien, nosotros podemos consolar por medio de las escrituras y tener esperanza. Es un versículo clave en la vida de la consejería bíblica. Cuando yo ayudo a otra persona, yo le voy a ayudar a aplicar la teología. La predicación de los domingos, yo se la voy a recordar. Mira, el pastor dijo, Dios es bueno, Dios va a proveer, el Señor es fiel. Eso es lo que se hace en consejería, ayudarle a recordar la promesa de Dios. Yo voy a ayudarle a recordar los nombres de Dios, sus atributos, sus promesas. No es que yo tengo la solución para el problema del otro. Muchos vienen con problemas de consejería financiera. Yo no tengo el dinero para sacarlo de ahí, pero yo puedo llevarlo donde el médico y a la palabra, al lugar que sí puedo darle el consejo. No es decirle lo que va a hacer. Mira, lo que tú tienes que hacer es decirle a tu esposo eso así, así. Y tienes que mudarte o tienes que sacarlo. No, tengamos cuidado. Es Dios mismo que le va a ir enseñando a esa persona a través de la palabra lo que va a hacer. La consejería es un tipo de discipulado específico por un tiempo específico con un tema específico. ¿Qué temas son? Son los temas que son más difíciles que los normales que vemos en un Tito 2. Son problemas más difíciles que las que vemos en un grupo pequeño de mujeres. Eso es lo que generalmente tratamos. Bien, vamos a ver ahora el punto número 2. ¿Quién aconseja? ¿Cuál es el carácter? ¿Quién eres tú? ¿Estás lista para aconsejar? ¿Qué necesitas para aconsejar? Entonces, hermana, yo pudiera aquí hablar muchísimas cosas, pero voy a ser también bien precisa. Y voy a usar un texto, 1 Timoteo 5:10, donde Pablo aconseja a Timoteo y dice que las viudas, ¿verdad? Pero vamos a hablar con cosas que se aplican a toda mujer, ¿verdad? Que tenga testimonio de buenas obras. Las buenas obras de nosotras adornan nuestro espíritu. Nosotros un espíritu quieto, tierno y apacible. Si ha, dice aquí, criado hijos, mostrado hospitalidad a los extraños. Hermana, ¿eres tú una mujer compasiva? ¿Eres tú una mujer tierna? Entonces, tienes capacidad para tú poder ser una consejera. ¿Has lavado tú los pies de los santos, de los hermanos de la iglesia? ¿Te ha preocupado cuando están enfermos? ¿Te has orado por ellos? ¿Te ha preocupado cuando hay alguna necesidad en el pueblo de Dios? Si has ayudado a los afligidos, ahí están los consejeros, los aconsejadas. ¿Hay alguna hermana que tú has visto que está triste, cabizbaja, que está en necesidad de un abrazo, de una sonrisa, de que alguien se siente a escucharla, a compartir con ella? Eso es parte de ser una consejera.
y si te ha consagrado a toda buena obra. Entonces, dice la palabra que tú estás llena de toda bondad, que estás llena de todo conocimiento y que eres capaz de amonestarte los unos a los otros en amor, amada. Entonces, nosotras vemos que Dios nos ha dado la capacidad, está dentro nuestra. Solamente tenemos que equiparla, tenemos que entrenarla, tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que hacer. Oigan bien, todas nosotras somos consejeras, de una manera u otra. Aconsejamos bien o aconsejamos mal, pero aconsejamos. Todo el mundo nos pide consejo, las sobrinitas, las hijas, el esposo, mira, me pongo esta camisa, voy a este lugar, no voy a este lugar. En miles de maneras estamos aconsejando todo el tiempo. El asunto es que también aconsejamos nosotras. Y óigame bien, esto es muy importante. Toda consejera es una buena aconsejada. Si tú no eres tan orgullosa, que no te gusta abrir tu corazón, que no te gusta pedir opinión, que no te gusta que te llame la atención, que tienes miedo de arriesgarte, es un problema, porque nosotros damos ejemplo a nuestros aconsejados, que nosotros también recibimos consejería. Ninguna no la sabemos toda. Nadie tiene todo por delante. Nosotras abrimos nuestro corazón a alguien, no todo el mundo, repito, óigame bien, no me malentiendan. Abrimos nuestro corazón a aquellos que puedan ayudar. Si alguien no puede ayudar, pues no puede. Tiene que ser alguien que realmente pueda ayudar, que tú sepas. Podemos decir también que es alguien que es un escuchador, otra vez la palabra, es que escuchar, escuchar, escuchar. Tiene oído. Ustedes han visto que hay personas que les gusta escuchar y no hablan tanto y están interesados en el otro, como Cristo. Cristo escuchaba muchas veces. Tiene que ser un pecador perdonado, haber recibido al Señor, haber nacido de nuevo, haber aceptado a Cristo como Salvador, tener al Señor de su vida, entender lo que el pecado hizo en Cristo, que clavó a Cristo en una cruz. Tenemos que entender lo que es la gracia de Dios, que es libre, es gratuita, es costosa para Dios, porque tuvo que dar su Hijo. Pero la gracia de Dios no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos, todo lo contrario. Y otra cosa es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona es llena del Espíritu Santo? Por la manera como habla. La Biblia dice que hablemos lo que edifica, que hay palabra que no edifica. Y entonces cuando nosotros tenemos hablamos palabras que no edifican, eso entristece el Espíritu Santo. Así que una manera de ser lleno del Espíritu Santo es hablar con gracia. Muy bien. Nosotras debemos conocer, estudiar teología, hermana. No es ser una teóloga, no necesariamente, pero tiene que hacer estudios bíblicos, tiene que tomar cursos. Pues me alegra mucho que estén maestras en la palabra, que estén ocupadas de preparar y equipar, entrenar, leer y estudiar. Nosotras conocimos al Señor, pero no quiere decir que se terminó todo. Tenemos que conocer las cosas de Dios. Es una persona que nosotros debemos tener nuestro tiempo devocionales. Porque ¿de dónde vamos a hablar? ¿Qué vamos a dar? Si no hay devocionales, estudios bíblicos en nuestra vida, debemos entender que la palabra calma cambia personas heridas. Sin la palabra de Dios, mis amadas, no hay consejería bíblica. Será otra cosa, como dice mi esposo, pero no es consejería. Será consejería, pero no bíblica. Solo Dios cambia. La psicología es mucha ayuda en estos días. Hay temas médicos, hay desbalances químicos en el cerebro que a nosotras muchas veces nos faltan, igual que las vitaminas, y muchas veces los psicólogos hacen diagnósticos y son de ayuda en muchas cosas. Ahora, hay asuntos del alma, espirituales, hay problemas espirituales que solo sana Jesús. Solo sana Jesús. Muy bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros aconsejamos estar llenas de filosofías huecas, como dice la palabra. Tenemos que tener cuidado con el humanismo, con el positivismo.
Debemos tener cuidado con la autoestima, con la superación personal, porque cada vez más nosotros vemos letreros, vemos